Buenos días compañeros, nosotros somos estudiantes de la Ingeniería Mecatrónica dentro del Tecnológico de Estudios Superiores de Cocotitlán. Actualmente cursamos el sexto semestre y vamos a hacer una presentación dentro de la materia de electrónica de potencia aplicada del tema bulbo y del tiratrón. Los integrantes de mi equipo es de Jesús Esquivel Ausencio, González Morales Jonathan, Jaso Miranda Alondra, su servidor Martínez Santos Luis Fernando, Pérez Arriaga Omar y Sánchez Dionisio Francisco Javier. El bulbo. El bulbo tiene distintos nombres, también llamado válvula termoiónica, válvula eléctrica, válvula vacío, tubo de vacío, y bulbo es este componente que podemos observar en la imagen de la derecha, que es un componente electrónico utilizado para amplificar, conmutar o modificar una señal eléctrica mediante el control del movimiento de los electrones en un espacio vacío a muy baja presión o en presencia de gases especialmente seleccionados que van dentro de este para su correcto funcionamiento. A continuación, mis compañeros les van a presentar la historia del bulbo, cómo es que funciona y algunas aplicaciones, y ejemplificaremos con un video lo que es el bulbo. Vamos a comenzar hablando acerca de la historia de los bulbos. El primer personaje a mencionar es Fleming. Él era un asesor de una compañía de telégrafos que había formado Marconi en Inglaterra y bueno, se le había encomendado encontrar un mejor detector para las ondas electromagnéticas, ya que en Marconi se utilizaban cohesores y estos no eran muy eficientes. Para 1904, John Andrew Fleming en Estados Unidos obtuvo una patente para el nuevo detector que había creado, que se denominó Thermoionic Valve, que es también conocido como diodo o válvula de vacío, o bueno, válvula termoiónica. En esta válvula de vacío hay es una caja sellada de vidrio o metal con cerámica que se usa en los circuitos electrónicos para controlar el flujo de los electrones entre los electrodos metálicos sellados dentro de los tubos. El aire dentro de estos tubos se elimina mediante el vacío que se crea. Los tubos de vacío se utilizan para amplificar la corriente, rectificar la corriente alterna a corriente continua, generar una energía de radiofrecuencia oscilante para radios o radares y otras aplicaciones. Para 1906, Lee de Forest inventó el audión. Este es un tubo de vacío de triodo que contiene tres componentes centrales, conocidos como electrodos. El cátodo, que es la parte negativa, se calienta y resplandece. Al calentarse alcanza temperaturas suficientes para que los electrones hiervan y sean emitidos por el principio de emisión termoiónica o el efecto Edison. Estos electrones son atraídos al ánodo y en la otra parte del tubo, pasando primero a través de la reja de control. Y en esta, un electrodo cuyas propiedades eléctricas son alteradas por una pequeña señal de entrada muy precisa. Para los audiones, sus primeros usos incluyeron circuitos telefónicos a larga distancia, radiotransmisiones y para 1920 las primeras películas con sonido. En la Segunda Guerra Mundial se impulsó la innovación con los amplificadores de bulbos para los radios y radares, y los tubos de vacío fueron el modelo electrónico más utilizado para aplicaciones electrónicas.
En la actualidad ya no es utilizado, ya que se inventó el transistor. Yo les voy a hablar un poco acerca del funcionamiento de la válvula eléctrica. Más que nada esta válvula o bulbo, se basa de tres principios, que es el efecto Edison, el de gases ionizados y el efecto fotoeléctrico. El efecto Edison se observa en 1883, mientras Thomas Alva Edison hacía estudios y experimentos para encontrar una forma de generar energía eléctrica, pero bueno, él descubrió que cuando había una placa metálica dentro de una ampolleta de vidrio de una lámpara y ésta se conectaba a una batería entre el filamento y la placa, se generaba el paso de corriente eléctrica sin haber contacto entre los dos elementos, lo que era la placa y el filamento. Aquí tenemos una pequeña imagen para entender un poco eso. Aquí tenemos lo que era el bombillo, por así decirlo, el filamento y la placa. Entonces Edison observó que, por ejemplo, si este bombillo estaba en funcionamiento, a partir de lo que es el filamento había flujo de electrones hacia la placa y por ende la batería se cargaba. Más adelante, en 1904, a John Ambrose Fleming se le acredita como el inventor de lo que es la válvula electrónica. Más que nada, esta válvula tenía la función de rectificación y es cuando, por ejemplo, tenemos alguna señal de corriente alterna y pues esta, pues al solo permitir el paso de los electrones en una dirección, entonces nuestra señal queda, por así decirlo, en una señal de corriente directa. Más adelante hubo intentos de mejorar este invento y en 1907 Lee de Forest este, este, patenta el mismo diodo, pero este poseía de tres elementos, los cuales son el filamento emisor, de electrones y una rejilla y la placa. La rejilla estaba formada por una espiral de alambre delgado, la que colocó entre el filamento y la placa. La rejilla fue la que permitió realizar la emisión electrónica y el agregar este elemento, lo que es la rejilla, a un simple rectificador como la válvula de Fleming, se convirtió en un amplificador de señales. Este invento permitió un gran desarrollo en la comunicación de ese entonces, ya que pues este dispositivo lo ocupaban lo que era la radio y la telefonía de aquella época. Aquí tenemos una imagen de donde están algunos elementos de lo que está compuesta la válvula electrónica, que es la rejilla, que es el espiral de alambre, y tenemos lo que es el filamento o cátodo y lo que era la placa, que es el ánodo. Y pues esto sería todo de mi parte. Algunas aplicaciones del bulbo, cuando fueron creados, fueron la invención del radio, fue cuando crearon los tubos de rayos catódicos, dio hincapié para la creación del radar, la televisión y los microondas, y estas fueron unas aplicaciones que le dieron al bulbo. En la actualidad no utilizamos bulbos, utilizamos transistores, que es similar la aplicación, pero igual en la actualidad en los sistemas de sonido optan por utilizar bulbos, ya que estos tienen un mejor sonido en comparación a los transistores. Y a continuación les mostraremos un video para
ejemplificar mejor este tema. Espero que sea de su agrado. El invento de la válvula al vacío se debió a que el inventor de la lámpara incandescente, Thomas Edison, tratando de eliminar el oscurecimiento gradual de la ampolla de vidrio, colocó una placa metálica cerca del filamento con el fin de captar las partículas que se iban desprendiendo del mismo. Aunque el remedio no dio resultado, Edison observó que la placa cargada positivamente atraía electrones provenientes del filamento. Se limitó a registrar el fenómeno con el nombre de efecto Edison. Esto fue en 1884. Sin saberlo, el gran inventor acababa de inaugurar la era de la electrónica al vacío. Otros inventores continuaron investigando y llegaron a introducir los electrodos de control, tales como las rejillas y las placas deflectoras. Se inició con ello la era de la radio, la amplificación y posteriormente los tubos de rayos catódicos, que marcaron el inicio del radar y la televisión. La generación de microondas se hizo posible debido a las válvulas al vacío, que en la actualidad siguen utilizándose en las comunicaciones y en todas las cocinas. Un uso menos conocido de la válvula al vacío y de los tubos de rayos catódicos es su utilización en los contadores Geiger y en la generación de rayos X, tanto para la medicina como para la industria. Aunque las válvulas al vacío tenían ciertas desventajas, fragilidad mecánica, abundante producción de calor, dificultades para su miniaturización, tiempo de calentamiento relativamente largo, ineficiencia en el manejo de la potencia, emisión de radiaciones, reducción gradual de la amplificación, emisión secundaria, emisión de rejilla, etc., tuvieron un periodo de utilización sorprendentemente largo, 35 años. A finales de los años 50, las válvulas al vacío fueron reemplazadas por un dispositivo que, si bien había sido previsto desde los años 20, había sido demasiado costoso para utilizarse en radios domésticos, por no mencionar la televisión, que requería de válvulas de gran potencia. También de manera sorprendente, las válvulas al vacío están regresando al mercado al formar parte de los nuevos amplificadores de alta calidad. Los entusiastas de esta antigua pero recién redescubierta tecnología afirman que la calidad del audio es muy superior utilizando válvulas al vacío en lugar de transistores y circuitos integrados. Hola compañeros, nosotros le vamos a exponer lo que es el tiratrón. En esta investigación va a participar el integrante Francisco Javier Sánchez Dionisio, ausencia de Jesús Esquivel y su servidor González Morales Jonathan. Principalmente que vamos a exponerles la historia, funcionamiento y aplicaciones de lo que es el tiratrón. Y bueno, vamos a comenzar con la historia, quién fue la persona que lo creó. Bueno, el Albert Wiles Casco fue un maestro de física, el cual en la universidad en la que estaba hacía trabajos de investigación. Entre ellos era se centró más en lo que era lo fotoeléctrico y le dio cavidad para que él pudiera investigar y cubrir la necesidad de controlar corrientes o potencias muy altas. Y por eso surgió el tiratrón, para cubrir esa necesidad y que él pudiera... para poder hacer esta investigación, le apoyó mucho que fuera maestro de física en esta universidad. Bueno, él es Albert Wiles Casco. Como se ve en la imagen, tiene en sus manos lo que es un tiratrón, pero en esa época, pues los dispositivos electrónicos, ellos crearlos eran con artefactos o con materiales mucho más grandes para que se les facilitara y también para que en el momento de tener fallas ubicarlas lo más rápido posible. Él en esta imagen pues se observa que el tamaño pues, es muy grande a comparación de los que nosotros podemos ver o podemos observan en alguna imagen.
se hizo muy famoso por esto de la creación del tiratrón, y hasta en la actualidad pues se sigue ocupando y se sigue hablando de él. Trabajo experimental. Durante 1916 él comenzó su investigación en lo que era la termoiónica de válvulas, que son los tubos de vacío. ¿Debido a qué? Porque lo que es el tiratrón es un dispositivo el cual tiene gases que se encuentran dentro de él. Y debido a estas investigaciones que tuvo, pudo hacer o llegar a la conclusión que así podría funcionar. Concluyó con éxito esta creación de este dispositivo, pero durante este gran tiempo pues tuvo errores y complicaciones para poder manejarlo. Y bueno, en esta imagen lo que se observa que es el primer tiratrón comercial que apareció en 1928. Y si hacemos cuentas a lo que les decía al inicio, que comenzó en 1916, casi son 12 años en lo que trató la investigación, trató las prácticas y los prototipos para el poder finalizar en ese dispositivo y que en realidad cumpliera la necesidad que él se planteó desde el principio, que era este control de corrientes eléctricas. Y en la imagen pues, observa un tiratrón, y a su lado es un tiratrón pero en forma pequeña, que es como lo podemos encontrar ya en la actualidad, debido a que gracias al avance tecnológico que se ha implementado ahorita, todos estos elementos que tiene en su interior se han podido reducir. Y bueno, para explicarles esto, mi compañero Ausencio les expondrá lo que es el funcionamiento y cómo está constituido. Y de mi parte es todo. Mi nombre es Ausencio de Jesús Esquivel y a continuación les hablaré acerca del funcionamiento de un tiratrón. Se le llama tiratrón a una válvula termoiónica que también es conocida como válvula de vacío o bulbo. Esta válvula termoiónica tiene un parecido a un triodo que está lleno de gas. Este gas puede ser vapor de mercurio, neón o gases de xenón. El funcionamiento. Antes de irnos completamente al funcionamiento, debo de mencionar que el gas dentro de nuestro tiratrón va a permitir alcanzar a conducir niveles más altos de corriente que la de un tubo de vacío típico. Esta mejora va a permitir al tiratrón ser útil en dispositivos que requieran ultra alta frecuencia. Estos dispositivos de ultra alta frecuencia pueden encontrarse en transmisores de televisión, aceleradores de partículas nucleares, sistemas láser de alta energía y en el equipo de un radar. El funcionamiento es similar al efecto Edison que descubrió Edison cuando estaba buscando el filamento ideal en la bombilla. Prácticamente nuestro bulbo de vacío se iluminará al igual que una bombilla Edison. Este filamento que se iluminará es de un material con un recubrimiento especial que permita el efecto termoiónico. El efecto termoiónico es aquel que a un metal, si le agregamos una cierta temperatura, este comenzará a liberar electrones y dentro del tubo de vacío se concentrará una nube de electrones. Posteriormente agregaremos nosotros una placa al otro extremo, pero con carga positiva. Esta placa con carga positiva atraerá los electrones. Esto nos permitirá que fluya la electricidad aún en el vacío. Pero ustedes se preguntarán, si nuestro material que libera los electrones estará constantemente liberando electrones, ¿es posible que se terminen los electrones? Pues relativamente sí, pero cabe mencionar que en el cátodo, que será el filamento, irá conectado a un chasis metálico. Y como bien sabemos nosotros, los metales son ricos en electrones. Entonces esta será la fuente de electrones para nuestro tiratrón. En
en este arreglo, como lo tenemos aquí de 2 placas, a esto se le llamará diodo. Posteriormente, si se agrega un tercer elemento al bulbo, al vacío, al cual se le llama rejilla, ahora dejará de llamarse diodo y se comenzará a llamar triodo. También es importante mencionar que si nuestra rejilla que hemos agregado presenta una carga negativa, esto va a impedir que nuestros electrones lleguen al otro extremo de la placa positiva, es decir, no fluirá la energía, no fluirá la corriente dentro del bulbo. También cabe mencionar que esta válvula termoiónica, su única función es regular el flujo de electrones y posteriormente pues podemos ver una aplicación. Podemos concluir que aunque el filamento está al rojo y la placa sea positiva, los electrones no pueden ir del filamento a la placa si la rejilla con carga negativa los rechaza, como vimos en la lámina anterior. Más importante aún, una pequeña carga negativa en la rejilla afecta más el flujo de electrones a la placa que un voltaje muy alto aplicado a la placa. A esto se le llama amplificación. Y a continuación les mostraré un video de un tiratrón que enciende su filamento y donde se puede apreciar la rejilla así como su placa con carga positiva. What happened was I reset everything, and so it displayed this, but Las aplicaciones que tiene el bulbo tiratrón son como generador de ruido blanco, ya que este tipo de ruido se utilizó para probar receptores de radio, sistemas de servo y algunas veces en computación analógica como fuente de valores aleatorios. También se utilizó ampliamente en los circuitos de base de tiempo de los primeros osciloscopios. Además, se utilizaron en parejas para construir biestables o también llamados flip-flop. Se utilizaron como células de memorias utilizados en primeros ordenadores. También se utilizó o se utiliza actualmente aún como control de motor de alta potencia para ferrocarriles o máquinas viejas. Sin embargo, en general, debido a que la corriente por el interior de este bulbo solo puede circular en un sentido, una de las aplicaciones de este bulbo es la utilización como rectificador. Y asimismo, tomando en cuenta que con pequeñas diferencias de potencial aplicadas entre rejilla y cátodo se pueden producir variaciones considerables, quizá una de las aplicaciones y que posiblemente sea la más importante es como amplificador. Esas serían las aplicaciones que tiene el bulbo tiratrón.